101.1 FM. Un mismo cuerpo, manos en alto, levantamos hoy esta canción. Tu iglesia unida en armonía, entregamos hoy adoración. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. El mismo Padre nos adoptó, en su casa un lugar nos dio. Ahora vivimos siguiendo tu voz, anunciando de tu salvación. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos. Tarde con 21 minutos. Usted está en sintonía de su radio estación Oasis 101.1 FM. Aquí donde nuestro eslogan es vida en el desierto. Pero nuestra intención es que en esos momentos difíciles haya agua, haya de ese río vivo que fluye desde el cielo hacia su corazón. Mil gracias a usted por estar en sintonía desde ya de nuestra transmisión totalmente en vivo. Como anteriormente ya habíamos dicho, íbamos a tener a una persona muy especial de aquí desde San Marcos, Ocotepeque, ciudad donde fluye leche y miel. Pues sin duda alguna, estamos con uno de los pastores más conocidos de la zona de aquí de San Marcos, un pastor con bastante experiencia y bastante reconocido por aquí de la zona de San Marcos. Y obviamente hoy tenemos ese enorme placer de tenerlo con nosotros. A usted que nos está escuchando y le gustaría participar de la transmisión de nosotros, usted se puede comunicar a la línea del 9576 9297. Ahí usted se puede comunicar para saludar aquí al pastor Pedro Orellana, que es nuestro invitado especial de esta tarde de hoy.
También se puede comunicar a través de Facebook, puede ver lo que está ocurriendo en nuestra cabina de Radio Oasis. Bien, y desde ya entonces arrancamos, Pastor Pedro Orellana con nosotros. Muy buena tarde, Pastor, que Dios lo bendiga, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias, hermanos, mucho gusto, Dios les bendiga. Y bueno, antes que todo, gracias a Dios en primer lugar y también a usted por esa invitación que nos ha hecho y gracias también por ese conceptazo que tiene hacia nosotros. Yo digo siempre es un problema porque nos comprometen y nos sentimos comprometidos y eso quiere decir que tenemos que mejorar en todo. Cuando se nos dice, bueno, una buena persona, algo así por el estilo, y eso lo compromete más a uno. Sí, ¿verdad? Sí, y más claro, cuando claro. tenemos que hablar de nuestro creador, Pastor. Exacto. Muchas gracias. Sí, Otra sí. vez, muchas gracias a usted por aceptar la invitación de estar en nuestra cabina. Pues estábamos platicando anteriormente ahí, ¿verdad? Que no nos Sí. conocíamos, pero la verdad que vemos las cosas que Dios siempre todo lo hace en base a un propósito, Sí, ¿verdad? perfecto. Entonces queremos creer de que hoy, esa tarde que usted nos está escuchando, hoy queremos hablar acerca del llamado que Dios ha hecho a su vida. Y obviamente con la intención de inspirar a aquellos que están comenzando como pastores o como líderes o aquellas personas que sienten el llamado de parte de Dios, pues desde la parte de su experiencia queremos saber más que todo. Pero, ¿qué le parece, Pastor? Y nos cuenta algo acerca de dónde es usted. Bueno, yo soy de un municipio del departamento de La Empira que es un poco poco conocido, perdón, que se llama Piraera La Empira. Nacido en una aldea de San José, de Piraera de La Empira, que queda prácticamente en la mera frontera con El Salvador, en medio de casi de dos ríos, el desemboque de dos ríos, Río Lempa Wow. y Río Guarajambala. Ok, entonces, Guarajambala es el que divide al departamento de Intibucá y a La Empira también, entonces desemboca al río Lempa. wow, increíble. Entonces, Ahí nacimos, del departamento de Lempira, así es, de donde el cacique. el mero cacique. Qué buen hombre. Cuéntenos, Pastor, y acerca de... usted está aquí con su esposa. Por supuesto. Ah, ok, ahí la conoció también. No, a mi esposa la conocí en San Francisco. Bueno, la historia es larga. La conocí en San Francisco al principio de mi ministerio. Y esa vez pues nos enamoramos. Bueno, me enamoré un poquito de ella, no tanto así que se diga. Fue en el mes de enero, en el mes de mayo yo fui a buscarla hasta ok. Ceibita, Santa Bárbara. Ceibita Santa Así es, Bárbara. estando en Tomalá, La Empira. Ah, ok, excelente. Qué Exacto. bueno. Y usted está sirviendo juntamente con su esposa aquí también. Por supuesto, al 100%, desde que nos casamos no nos hemos separado en ningún tan solo momento, salvo que en ese tiempo cuando tenía que ir a hacer alguna gira de 2 días, que tenía que quedarme alguna 2 noches afuera. Ah, ok. Y una gira de 15 días que me arrepiento del hecho en parte, que la dejé un poco sola con mis hijos cuando fui a estar 15 días una gira a Costa Rica. Ah, Costa Rica. Sí, sí, sí. O sea que usted también ha tenido la oportunidad de salir de la zona de aquí. Pues la verdad es que en un momento Dios puso algo ahí que predicar en todo Centroamérica y se me concedió predicar en todos los 5 países de Centroamérica. Qué bendición, Sí. siempre dentro del ministerio de las asambleas de Dios, ¿verdad? Sí, Asamblea de Dios. Ok. Perfecto. ¿Hace cuánto, Pastor, usted está pastoreando? Bueno, de ser pastor prácticamente tengo 36 años. 36 Sí. años. Uf, no hace un par de días. Bueno, 36 años. en algunos momentos nosotros sentimos, parece que ayer haya sido De que verdad. salimos al ministerio que principiamos. No ha sentido mucho los días. No, pues la verdad que no, se me ha hecho corto los días. Increíble, 36 años. La verdad que toda una escuela. Empezando, wow, esto ya me emocionó muchísimo. 36 años. Para usted que nos está escuchando desde cualquier parte, que nos está escuchando a través de Facebook, que nos está escuchando a través de la app, a través de nuestra plataforma, de nuestro sitio web. Aquí estoy con un pastor de 36 años de experiencia.
si hubiese alguien que nos esté escuchando a través de la frecuencia o a través de medio y quisiera hacerle una consulta, una pregunta, también como ya como, ¿cómo le dicen? Que están relacionados como pastores, que se enfocan en hacer lo mismo. Otro pastor, si quiere hacerle una pregunta acerca de su llamado también, alguna experiencia la puede hacer, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok, aquí estamos entonces con el pastor Pedro, 36 años de Lempira. Estamos aquí también hablando acerca de su llamado. Pastor, acerca de los procesos que usted ha pasado como joven, ¿toda la vida fue cristiano o también en algún momento de su vida usted sintió el llamado de Dios para su vida? La verdad no, toda mi vida como cristiano no, porque la verdad que la historia es un poco larga. Acepté al Señor cuando tenía, faltándome unos 2 meses creo, para cumplir los 22 años, después de después de los primeros años que siento que los perdí. La adolescencia, por ejemplo, y parte de la juventud. Entonces, yo soy cristiano desde el 82, del año de 1982 para acá. Del 82. Sí. O no sé si usted se refiere a que haya tenido una vida cristiana ininterrumpida. Sí, correcto. Ininterrumpida. Okay. Que ya prácticamente estamos hablando de 38 años. 38 años. Sí. Y en aquel tiempo cuando usted empezó a su llamado, tomo en cuenta desde el llamado, desde que usted se siente atraído por las cosas de Dios, desde ahí comienza el llamado, ¿verdad? Pero en ese tiempo, esa época, ¿era difícil realmente ir a una iglesia o existía más temor que en este tiempo? Bueno, algunos, la cuestión es, para enfocarnos un poquito, lo que pasa es que con respecto al llamamiento al pastorado, hay tres formas de cómo estar en el pastorado. Ajá. Una es porque Dios lo haya llamado a uno, y otra es porque alguien se haya metido, porque vio que aquel le está yendo bien. Y otro fue que los metieron. Al que lo metieron es que, como que yo le dijera, si yo fuera su pastor, hombre, usted puede predicar bien, usted está bueno para pastor, hermano, métase. Y yo lo meto al pastorado a usted. Sin ningún tipo de formación. Sin ningún tipo de formación puede ser, o porque usted tiene la habilidad de expresarse, de predicar, porque... Y el que se metió, de repente, pues... De hecho, que se metió porque vio que a otros les iba bien y al que Dios ha llamado, directamente es otra cosa. Al que Dios ha llamado, tiene un ministerio ininterrumpido. Tal vez si hay alguna pregunta entre las 3 formas de pastorear, puede hacerla. Ok. Sí. Entonces, habría muchas formas. Exactamente, ¿a qué edad siente ese le voy a permítame que quedó incompleta la respuesta. Usted me decía que si era difícil todavía en ese tiempo salir a pastorear. Sí, correcto. Si alguien de repente quería pastorear o que Dios lo llamara al ministerio, la mayoría de nosotros en la denominación a la que pertenecemos prácticamente debe de levantar una iglesia que le cueste. Es muy raro que le den una iglesia para ir a pastorear, ¿verdad? No. En el caso de nosotros, pues el llamado fue un poco así, medio raro, ir a empezar. Leo una pregunta, hablando acerca de eso, también agregaba una preguntita. ¿Será que la gente de antes sentía más temor que la que actualmente esta generación actual? La respuesta es sí. Había más temor. Había más temor en primer lugar porque no habían tantos inventos o no había tanta oposición como la que tenemos hoy en día. Cuando hablo de oposición me estoy refiriendo a que, por ejemplo, imagínense, antes cuando todavía vine aquí a San Marcos, no habían tantos inventos. Pero luego salió cualquier cantidad de inventos, donde los jóvenes de repente ya están haciendo otra cosa, y ya no es solamente la iglesia, en una comunidad, por ejemplo, donde los jóvenes podían llegar nomás como a divertirse un poco,
sin ser cristianos, era yendo a una iglesia, porque no habían cantinas, no habían billares, no había ningún tipo de diversión. Entonces la gente se enfocaba más a congregarse, o sea, a estar en una iglesia. Había un poco más de temor. Había un poco más de temor. Sí. Ve, mire que aquí le están saludando, dice Nori González, Dios le bendiga, Pastor Pedro Orellana. Le saludamos desde California. Dice Cecilia Correa, dice Dios le bendiga desde Santiago de Chile. También dice Qué bueno. Erly, dice Dios le bendiga, Pastor Pedro. También dice Pineda Eva Pineda dice saludos, Pastor Pedro, desde Austin, Texas. Gracias, Muy Eva. Gracias a Erling. Erling creo que es nuestro yerno. Sí, Y también, sí, gracias a Nori también. Dios le bendiga. amén, Aisa. Muchas gracias por estar en sintonía a través de Facebook también. Estamos totalmente en vivo con el Pastor Pedro Orellana, pastor desde Lempira, con una experiencia de 36 años pastoreando. Nos acaba de comentar que en el tiempo de antes pues había más temor de buscar del Señor, y pues ahora que hay tantos inventos deberíamos de sentir más temor de buscar del Señor. Se espera eso, pero desafortunadamente creo que no es muy fácil para mucho joven, en parte, para muchas personas no es fácil en cierta medida. Aunque aparentemente fuera fácil hoy, cuando me refiero a lo fácil es por los mismos inventos, ¿verdad? Las mismas contradicciones, como usamos el término nosotros, mundanas, y un montón de cosas ahí que cuesta mucho, por ejemplo, la droga, ¿qué más le pudiera decir? Todo tipo de vicio, todo tipo de la diversión. misma música. La misma música nueva que ha salido en este tiempo, a tal grado pues que es un poco costoso. Y cuando hablo de costoso no es que me esté refiriendo a que tal vez se está sucediendo como al principio de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva el cristiano tenía que pagar con su propio cuerpo, Así es, que lo mataban. Hoy no, es bien difícil. Sí, pastor, acerca de su ministerio, el nombre del templo, ¿verdad? De la iglesia se llama Jerusalén. El templo y la iglesia local se llama Iglesia Jerusalén, perteneciente a la denominación de las Asambleas de Dios. Las asambleas. Sí. ¿Qué tal la experiencia de iniciar a trabajar con las asambleas de Dios? Al inicio, cuando usted comenzó como pastor, ¿fue aceptada desde un inicio o costó? ¿Hubo un proceso difícil para empezar a tener, voy a llamar éxito, porque yo le llamo éxito a todo lo que lleva crecimiento? Sí, exacto. Y en Dios, todo lo que hagamos debería terminar en un éxito, ¿verdad? Sí. Crecimiento personal, crecimiento espiritual y en todo lo que hagamos. Entonces, lo voy a llamar éxito, porque no todos comienzan la carrera y la terminan. Así es. Y es de ganadores, de triunfadores, de Sí. gente valiente, comenzar algo y terminarlo. Entonces voy a usar la palabra éxito porque creo que es la palabra adecuada de llamarla. Entonces, ¿qué tal al inicio? ¿La gente aceptó desde un inicio trabajar con ustedes, congregarse con ustedes? ¿O desde qué tiempo empieza la gente a congregarse para la iglesia de Jerusalén? Aquí en bueno, Jerusalén. aquí. Bueno, la verdad que aquí la iglesia prácticamente tiene 30 años de fundación. 30 años. ¿Con quiénes se hizo? Bueno, de hecho que mi pastor, el que fue mi pastor, él es un hombre muy visionario que ha levantado cualquier cantidad de iglesias y ha forjado o sacado al ministerio una buena cantidad de pastores. Entonces él, por amistades así, llegó a San Marcos, vino a San Marcos, muy reconocido por cierto, y él empezó una nueva iglesia. Empezó en casa por medio de una o dos personas, empezó. Al año el pastor ya me estaba buscando a mí, que el lugar adecuado para mí pues tenía que ser San Marcos, y que por favor si yo podía atender acá, tal vez por el poco de experiencia que ya tenía hace 29 años. Entonces acepté, de hecho de que la gente llegó al Señor.
El hermano Teódulo, que era mi pastor en ese tiempo, muy aceptado por cierto, levantó la congregación. No con grandes cantidades, pero sí levantó, por ejemplo, un grupo como de unos 30 personas y ya se fue tomando fuerza. Y la filosofía nuestra es que en Asambleas de Dios, ¿no? Empezamos en la calle, podemos hacer cultos en la calle y todo, y empezamos con la iglesia. Entonces empezó a llegar la gente, no le quitamos gente a ninguna iglesia, gracias a Dios, a nadie, ninguna iglesia perdió creyentes para irse con nosotros. Fue gente que llegó, tal vez que estaban caídos de la gracia de Dios, es el término que manejamos, llegaron y mucha de esa gente está todavía, otros ya se murieron, ¿verdad? Entonces se empezó hasta el día de hoy, que ya son 30 años, de un año yo agarro la iglesia. En ese tiempo que el hermano, mi pastor, estaba viniendo acá, había dejado a una hermana también acá, la hermana Nerly Octavila Hernández. Ella también fue otra que durante ese tiempo de ese año, un año y medio, pues también hizo un trabajo tan excelente que en ese tiempo se empezó a construir incluso ese templo que en ese tiempo ahí eran potreros. Entonces, pero la gente empezó a llegar. Cuando yo vine a San Marcos, pues empecé a trabajar, tuve una aceptación también. La iglesia no ha tenido un crecimiento como espuma, como llamará de Tusa, no. Siempre ha ido de una forma. Ahora tampoco ha tenido, como decimos nosotros, un bajón. No. Se ha mantenido siempre. El crecimiento ha sido lento, pero seguro. Paso seguro, eso sí. Entonces, así como llegamos ahora, hemos tenido varios proyectos. Dios nos ha bendecido tremendamente. Hay gente madura y un liderazgo. Tenemos varios predicadores en la misma iglesia. Pastor, muy bien. Y parte del crecimiento de las iglesias, siempre, si a usted le tocara hacer todo, si a usted le tocara cantar, dirigir grupos de crecimiento, pastorear, interceder, yo creo que cualquiera tiraría la toalla. Pero la clave está en los líderes. ¿Cómo han hecho ustedes para mantener los líderes de las bases de la iglesia? ¿Cómo ha hecho usted para que estos líderes se mantengan y se enamoren de la obra? Porque hay gente que comienza y por no enamorarse también de la obra, por no sentir ese amor, esa pasión por Cristo, también deberían enamorarse de la obra. Pero ¿cómo han hecho ustedes para que estos líderes se mantengan motivados todo el tiempo a seguir trabajando por la obra y siempre llevar un mensaje de salvación? Bueno, dos cosas sabré decirle cuando un pastor quiere hacer todo. O tres cosas. Número uno, se convertirá en un pastor orquesta. Orquesta. Número dos, tarde o temprano ese pastor se va a fundir. Como cuando un carro lo atesteran demasiado con tanta cosa, y si el pastor hace eso, va a terminar fundido. Y número tres, una iglesia se estanca. Se estanca y no crece. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el caso de nosotros? Bueno, para la gloria de Dios le voy a decir que yo no soy un pastor celoso. En cierta medida, con los mismos miembros, les doy oportunidad que crezcan, los forjamos, ahí los preparamos para que sean líderes, predicadores, atiendan. Entonces hemos delegado, existe la palabra delegar. La palabra delegar, la palabra forjar, la confianza que se debe de tener y también la participación. Entonces, ¿qué logramos con esas cuatro cosas que le he mencionado? Logramos la consolidación de una iglesia, logramos también el desarrollo de los líderes y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una iglesia arraigada, líderes arraigados, que no va a ser fácil para que caigan de la gracia de Dios, no va a ser fácil para que se salgan, porque ellos se mantienen en un quehacer. Lo otro que hacemos es ubicarlo en su campo. Si el campo de él, si la vocación posiblemente sea la música, ubiquémoslo en la música. Si la ubicación es enseñar,
ubiquémoslo como maestro de algo por ahí. Si la ubicación es manejar gente, vamos a ponerle en una célula de crecimiento integral, que es lo que hemos mantenido nosotros, solo que en la pandemia no lo estamos haciendo. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. Incluso, por ejemplo, nosotros durante esta pandemia ha habido un buen grupo de hermanos, un buen equipo que le hemos hecho frente a la pandemia. El trabajo en medio de la pandemia. Y nos hemos mantenido. Nosotros desde que empezó la pandemia no hemos parado el ministerio. Hemos utilizado las redes sociales, la televisión y se ha hecho un trabajo importante. Entonces, una iglesia se va a mantener, una iglesia va a crecer. Cuando el pastor delegue responsabilidades, que deje de estar desconfiando que le van a quitar la iglesia o que los miembros van a ser mejor que él. Si él piensa que ese miembro va a ser mejor que él, está perdido y no va a lograr. Si hace todo, tarde o temprano va a terminar fundido. Si él hace todo, de hecho que se va a convertir en una orquesta. ¿Usted cree, hablando de este tema, hablando de líderes, ¿por qué cree que existen este tipo de pensamientos en pastores acerca del miedo de que le quiten? ¿Será porque no tiene la educación adecuada o porque no tuvo una formación bíblica adecuada o porque de repente tendrá daños en su corazón pasados? Porque de repente podrían ser personas que actualmente podrían estar pastoreando, que comenzaron como líderes o en grupitos de crecimiento y ahí hubo ese problema. Entonces, ¿por qué factor cree usted que llegaría a tener alguien el miedo de que alguien le pueda quitar el lugar? El pastor tiene que estar completamente definido qué es lo que está haciendo. El pastor tiene 3 direcciones en una iglesia. Una es el de promover alabanza a Dios de una forma vertical, que es para Dios. Correcto. Prácticamente, esa es una de las grandes tareas de un pastor, y promover, pero no lo va a hacer él. Si hay miembros en la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, que la vocación de ellos es la música, vamos a colocarlos ahí. Ese es mi deber de estarlo inspirando, instruyéndolo también. ¿Cuál es la otra dirección? La otra dirección es lo interno, que es la edificación, que tiene que ver con el discipulado, el forjamiento de nuevos obreros, de nuevos líderes, de nuevos predicadores. Y la otra cosa, y la otra es la extensión, que es a través del evangelismo, que tiene que ver ya hacia afuera. Entonces el pastor tiene que tener una proyección también ahí. Si el pastor es desconfiado, cuando un pastor no hace eso, bien es la falta de experiencia que tiene, o es que es celoso ministerialmente, no tiene confianza en la iglesia, no tiene confianza con los miembros, va a ser difícil. Entonces, no sabría decirle qué es lo que pasa en ellos, no sabría qué decirle, pero puede ser, si hacemos un diagnóstico en este pastor, puede ser que sean celos enfermizos ministeriales, falta de capacidad, falta de conocimiento, falta de visión, porque el pastor visionario, de hecho, que si quiere alcanzar muy grande, pues en la vida ministerial en una iglesia, tendrá que delegar. Si no delega, no va a lograr nada. Entonces, esa ha sido su estrategia, delegar entonces a personas. Exacto. Ahora, para terminar este punto, ¿qué características vio en estas personas que hoy son su mano derecha, por decirlo así? ¿Qué características, qué rasgo vio, qué perfil vio en estas personas para que usted dijera, esta persona sí es la adecuada? En primer lugar, personas mansas, humildes. 2, que sean personas de aguante. Y 3, personas sumisas, obedientes. 4, que sean fieles a Dios con su finanza, con la oración, con el congregarse. 5, que sean respetuosos y todo. Y 6, que estén dispuestos a aprender, que estén en un aula, que estén al frente de un maestro, de un pastor, dispuestos a aprender. Y 7, que tengan tiempo también disponible. Bueno, hay muchas características más, por supuesto, que debo seguir enumerando para que esta persona logre
logre pues, o sea, llevarse bien con el pastor sin choques. Por ejemplo, hay personas que no se les puede decir nada, que no se les puede dar una regañadita de amor, como dicen por ahí algunos, porque van a llorar, es como el niño resentido, muchos de ellos, pero hay algunos que no, que aguantan. Que le agradecen. Y lo toman por el lado amable, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características. Yo le puedo enumerar cualquier cantidad de características que debe tener una persona para que desarrolle un liderazgo local como miembro de una iglesia. Básicamente sería eso entonces. Ustedes como ministerio cuentan con una área de capacitación, cuentan con talleres, capacitaciones, escuela para líderes o algo así. Bueno, en nuestra misión, en nuestra denominación, de hecho, que tenemos nuestros seminarios, nuestros institutos bíblicos. Los institutos bíblicos los tenemos desde a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, regiones, países, ciertos niveles de preparación. En lo local tenemos discipulados, aún tenemos institutos bíblicos como una extensión, como un anexo en las congregaciones locales también. Aparte que hay un programa de discipulado, aparte que hay un programa de forjamiento de obreros. Aparte de eso, que están los institutos bíblicos, que los institutos bíblicos se nos prepara, como quien dice, para ya ir a un ministerio de ser posible, a desarrollar un ministerio. 6 años ahí para que sea esa persona un maestro en educación cristiana, ser posible, con 6 años. Tenemos también, por ejemplo, lo que son las licenciaturas, que a eso le llamamos nosotros ISUM, que es el Instituto de Superación Ministerial. Tenemos la Facultad de Teología también. Ya, pues ahí ya sumamos a unos 16 años de estudio, los doctorados y todo. Entonces, el miembro tiene una opción, el cristiano tiene una opción de poderse preparar. Entonces, desde el nivel local nosotros tenemos programas de formación. Oh, increíble. Sí. Entonces, esto termina coincidir con todo lo que nos ha dicho. Entonces, sí es sumamente importante. La humildad, usted decía la humildad, sí. Seamos personas muy comprometidas, responsables, seamos personas incluso fieles con nuestra área financiera, ¿verdad? Sí. Hablando fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Perfecto. Que seamos personas que tengamos el corazón y la capacidad, porque es tener la capacidad sí. de aprender. Entonces, esto muy bien. Entonces, para continuar, vamos a crear un espacio de musical. Vamos a quedar con un tema de Único Dios, de Gloria en Gloria, y el futuro empezó. Este es un medley, para luego realizar con la segunda parte de la conversación que tenemos acá con el pastor Pedro Orellana. La intención de esto se llama Conociendo la historia del llamado que Dios le hizo al pastor Pedro Orellana y todo pues su proceso que ha logrado tener pues con la Iglesia de Jerusalén. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestra radioestación Oasis. En unos minutos revisamos, por favor no se desconecte, esté ahí conectados con nosotros. Si a alguno de ustedes le gustaría interactuar o hacerle una pregunta o felicitar al pastor Pedro, pues está totalmente habilitado para que usted lo pueda hacer. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Estamos en unos minutitos nuevamente por aquí. Espíritu Santo de Dios, al único Dios verdadero. Dan un aplauso fuerte a Jesús.
grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey, y que entregó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro
Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Alex Zurdo. Mírame bien si no me reconoces yo, el del jangueo después de las 12 yo, aquel que siempre perdía el tiempo, pero con esto le doy el ejemplo. De altura soy, esa es la clave. Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe. Así seguiré hasta que todo esto se acabe. Levanta las manos y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente. Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción, un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo
continuamos totalmente en vivo a través de Radio Oasis 101.1 FM, Vida en el Desierto. Muchas gracias a usted por estar en sintonía total de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Gracias a usted. Y queremos pues saludar a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Queremos saludar a Isaí Martínez, que está en sintonía también de nosotros, que hace su reporte de su fiel sintonía. Está Vilma Melgar también, Alexis Ramos, Nori González, está Teila Shalom, espero que es una empresa. Está Kelvin también. Kelvin es ministro de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Kelvin, sí. Está también a Mayrani, está Antonia Monguía, Lisette Espinosa. Bueno, gracias a usted que también está interactuando a través de Facebook y a través de dejando sus comentarios ahí de la gente que lo conoce y lo aprecia muchísimo aquí en San Marcos. ¿Qué tal? Nos acabamos de dar un relax, pastor, porque está un poquito calentito aquí, ¿verdad? Tomándonos ahí un poquito de refresco. Está bien. Pastor, yo me siento muy bendecido, muy agradecido, de verdad, por tener el honor de tenerlo a usted acá con nosotros. Muchas gracias por ese tiempo que dedica. Gracias. No, claro, ese es mi trabajo y mi deber. Bien, a usted que nos escucha, queremos decirle también, como él decía, tener la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos cuando aceptamos que alguien nos corrija, que alguien nos enseñe, también es un beneficio que adquirimos nosotros, ¿verdad? Pastor, continuando acerca de las preguntas que estamos haciéndole acerca, conociendo su historia como pastor y acerca de su llamado con el ministerio Jerusalén de las Asambleas de Dios, algo que quisiera preguntarle, ¿siempre ha dedicado su llamado como pastor a tiempo completo o ha habido tiempo que no ha dejado? No, estamos hablando de un ministerio ininterrumpido, de 36 años de forma ininterrumpida. A tiempo completo es que si trabajo algún tiempo materialmente o solo el ministerio, me he dedicado solamente al ministerio. Okay. Cero trabajo material. Una es porque no me ha quedado lugar. Ha habido tanto que hacer durante todos estos 36 años en el ministerio que no me ha quedado oportunidad de ganarme un lempira tan siquiera trabajando materialmente. Ha sido una dedicación total al ministerio. Oh, increíble, pastor. Sí. Todo, entonces se ha dedicado a tiempo completo. Solo al ministerio. Y respecto, ¿realmente ha valido la pena dedicarse a tiempo completo? Sí. La cuestión es que en el ministerio pastoral es un ministerio integral prácticamente. El pastor hace la función de maestro, la función de pastor, que es muy diferente a ser un maestro cristiano, a ser un evangelista cristiano. Entonces el que está en el pastorado tiene un triple ministerio, para empezar. Y aparte de eso, hay tantas cosas que uno tiene que hacer también en la comunidad, como representante de la iglesia, desempeñando el trabajo, la labor social de la iglesia, y qué mejor cuando se hace a través del pastor. En San Marcos, por ejemplo, he estado en cualquier cantidad de directivas, y eso me ha llevado tiempo. Cuando fundamos el hogar materno, en el hogar materno fuimos los fundadores. Después estuve 8 años, creo, otra vez en la presidencia del hogar materno. Un tiempo bastante amplio también como comité de apoyo al hospital. Siempre son trabajos voluntarios, como un trabajo social de la iglesia. Con la Policía Nacional estuve colaborando, por ejemplo, un año entero, yéndoles a dar charlas por la mañana, a las 6 de la mañana. Fui parte también de unos arreglos de la posta policial. Bueno, en la alcaldía también hemos ocupado hemos hecho mucho trabajo
Fui miembro del comité vial. Bueno, de varios, bueno, Wow. ¿para qué seguirle mencionando? 36 años, Entonces, no ahí se termina va, hoy. ahí se va un tiempo, a tal grado que no hay tiempo para más, como quien Sí. dice, voy a dedicarme a poner esta trucha, a ir a cortar café, es bien difícil. Hay mucho trabajo en el ministerio pastoral. Sí, me imagino. Y Sí. parte de eso que usted dice, pues también la fidelidad de sus miembros, ¿verdad? Sí, porque también otra iglesia, a lo mejor no dejar hacer nada al pastor en cuanto a Sí. eso, es bien difícil. Aparte de eso, soy maestro de instituto bíblico. También quiero decirle que fui varios años presbítero, como unos 10 años presbítero. Manejaba 20, 22 iglesias en el distrito. Después de eso fui 4 años como un ejecutivo de zona que manejaba 120 iglesias, aparte de la iglesia que pastoreo. Entonces todo eso le ocupa trabajo. Ir a dar alguna conferencia afuera. Entonces a tal grado que no ha habido chance para trabajar materialmente, ha sido Sí, difícil. Sí. entiendo muy bien Así esa es. parte. Doctor, y hablando acerca de la pandemia, este tema que bueno, nadie se lo esperaba, todo el mundo lo ha dicho acerca de la pandemia, nadie se esperaba esto, pero ¿cómo enfrentaron ustedes la pandemia? ¿Realmente consideraron que realmente las autoridades, las decisiones que tomaron de cerrar las iglesias referente al contagio, acerca del confinamiento, la aglomeración dentro de las iglesias, realmente estuvo de acuerdo usted de que se cerraran las iglesias? Bueno, como pastor responsable y que cuida una congregación, que cuida ovejas, no tanto porque el antojo de la autoridad, sino que por las recomendaciones científicas dadas a través de los médicos, no tanto por la autoridad en sí. Estuve de acuerdo y aún todavía como pastor responsable y que velamos por las ovejas, no solamente enseñándoles a orar, sino de cómo proteger su salud. Lo hacemos. Hemos sido criticados fuertemente de pastores sin fe, de pastores inconversos que no tenemos fe. Yo no me pongo a pelear por eso. Hemos enfrentado y le enfrentamos la pandemia ahorita. Nosotros abrimos el templo, por ejemplo, reabrimos el último domingo de septiembre del 2020. Ya con todos los Sí, hermanos. y todo ese tiempo mantuvimos la iglesia solamente a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de Facebook, de las páginas de la página de la iglesia, y la iglesia se ha mantenido. Sí, el trabajo- sí funcionó, realmente sí funcionó. Sí, sí, exactamente, pero nosotros no hemos parado de hacer el trabajo. Entonces, pero lo que me pregunta si estuve de acuerdo, sí. No tanto como un enfoque del gobierno, sino por recomendaciones De profesionales. de profesionales de la ciencia médica. Y por el otro lado, como pastor, que debo de dar un ejemplo, acatando también la recomendación de nuestras autoridades. Y hablando también de este tema de la pandemia, la gente hace mención de muchas cosas, de que van a volver a cerrar, que el brote realmente viene más fuerte esta vez. ¿Está preparado usted para enfrentar nuevamente un nuevo brote? Porque se viene dando ya vemos desde Europa, ya viene esto más fuerte, pero ¿estamos preparados para esto? Bueno, yo elaboré un plan estratégico para cómo manejar la pandemia, cómo enfrentar la pandemia en la iglesia. En la iglesia, nosotros ya contamos con un plan estratégico. Qué bueno. La gente va a la iglesia, no todas, un día van uno, otro día otro, pero tenemos un plan estratégico de cómo manejar y de cómo enfrentar la pandemia en la iglesia. Entonces estamos preparados. ¿Están preparados? Estamos preparados. Ok. Sí. Y bueno, vamos a pasar a una pregunta.
Sí. se mantiene fiel, es una persona fiel en todos los conceptos que hemos hablado anteriormente. Y la gente que no es cristiana, ¿es difícil entrar con ellos? ¿Considera usted? ¿Cómo los Bueno, cataloga? Haciendo un enfoque de lo que es la iglesia, recordemos que existen dos tipos de iglesias. La iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces la iglesia invisible solamente la conoce Dios. Nosotros, usted y yo, conocemos nomás la iglesia invisible. Correcto. No, la iglesia visible. Por un lado. ¿Y quiénes son los de la iglesia visible? Son todos aquellos que forman un grupo, son todos aquellos que forman una congregación, independientemente a la denominación que pertenezca. Entonces, algunos son partidarios nomás del evangelio, son partidarios. Por el otro lado, no todas las iglesias estamos enseñando quizá lo mismo. Algunos educamos a la gente, otros que no. Que lo importante es que lleguen a la iglesia y eso es todo. El creyente tiene que saber que tiene que educarse cuando va a una iglesia, no para seguir igual. Correcto. Entonces, pero sí tenemos un problema en San Marcos, que lo que tenemos es una gran cantidad de partidarios del evangelio. Ellos van a la iglesia, pero ellos van sin compromiso, no están comprometidos. El cristiano comprometido se santifica, Así es. cambia de actitud, cambia de vida. El no comprometido no, él anda metido en cualquier cosa, ¿verdad? Y eso en gran manera ha afectado. Sí, ¿verdad? Sí, pero siendo justos, la verdadera iglesia, quien la conocerá que la iglesia invisible es Dios. Y esa iglesia invisible la integramos, la componemos todos aquellos, incluso que pertenecemos a diferentes iglesias, porque hay buenos cristianos en algunas iglesias. En todas las iglesias hay buenos cristianos, pero en todas siempre hay personas que no son buenos, en todas. Entonces, ese tipo de actitud que muchos cristianos tienen afecta entonces para que otras personas que no han alcanzado a Cristo, o sea, que no han aceptado a Cristo, que nunca han estado dentro de una iglesia, o tal vez están en una iglesia, pero entonces nuestras actitudes como cristianos afectan mucho para que la gente que no es cristiano, que no visita una iglesia, vaya a una iglesia. Sí, afecta. Afecta, eso lo consideramos nosotros como cuando junto a una casa, en vez que hayan rosas, hayan espinas. La persona se encuentra con dificultades. Usted sabe que hay gente que siempre se justifica, quiere culpar a otro, que para ser como aquel, ¿para qué? Entonces siempre, pero claro, eso no tiene ninguna justificación, ¿verdad? Correcto. Entonces, el que tiene que ser cristiano lo es, y no importa en las circunstancias que viva, el tiempo. Y hablando de ello, también, podríamos ir un poquito más atrás acerca de las actitudes de un cristiano, ¿verdad? Y vamos a llamarle cristiano, lo vamos a poner así, lo vamos a poner sencillito, vamos a ponerle que es cristiano, que están en la iglesia, que es cristiano y ha cometido muchos errores. ¿Es necesario que entre en un proceso de disciplina por largo tiempo o es mejor restaurarlo en el momento para que no afecte a la sociedad, ¿verdad? La Biblia habla de personas que deben de ser disciplinados. Entonces, si yo tengo un miembro que es predicador en la iglesia, si comete algún error que sea de carácter, que es inmoral, que ya se convierte en un pecado, de hecho que tiene que ser disciplinado, y la disciplina tiene que ver con una suspensión de ministerio para ese miembro dentro de la iglesia o ese líder, siendo observado siempre por un cuerpo de personas, líderes. En algunas congregaciones les dicen cuerpo de ancianos, en otros diáconos, y que son las personas quienes ayudan o que vigilan a esta persona durante ese tiempo disciplinario, que no ministra nada en absoluto,
Entonces sí deberían de ser disciplinados. Sí. Otra de las cosas que afecta a veces son los divorcios, por ejemplo, en una congregación. Entonces eso es malo, completamente malo. El cambio de mujeres, cambio de maridos, las infidelidades, afectado, el mal testimonio, sí afecta en gran manera. Sí, y, ¿verdad? y deberían de ser disciplinados, no solamente por restaurarlo, así nomás, intégrese de nuevo y tome sus cargos. No es así, la Biblia dice que hay que limpiarse primero Así es. para poder llevar los utensilios de Dios. Exacto. Amén. Entonces es importante entonces la disciplina. Perfecto. Entonces el mensaje, ya casi terminamos, estamos a unos 10 minutitos para terminar. Es necesario aceptar la disciplina, porque la verdad que si no cambiamos nuestro testimonio, si no cambiamos nuestra forma de ser, nuestra actitud, va a afectar también a otras personas, a otras almas. Sí. Entonces, sumamente importante esto. Ya por terminar, una última pregunta, pastor. Dígame. ¿Qué proyectos tienen para este nuevo año como iglesia? Proyectos, nosotros en la proyección que tenemos, más que todo, es apostarle siempre a la evangelización, a la consolidación de los creyentes, a la restauración incluso de aquellos que todavía no han llegado a la congregación en medio de la pandemia, que son temerosos. Por el otro lado, también apostarle ya a un nuevo proyecto que se llama Construyendo para Futuras Generaciones, que es la ampliación, que es empezar ya a trabajar por un nuevo templo, que el terreno nosotros ya lo tenemos. Tenemos 2 manzanas de terreno aquí en San Marcos, que quedan a la salida de Gualjoco, antes de llegar a la salida de Gualjoco. Ahí tenemos las 2 manzanas de terreno de la iglesia. Ya está en el proceso de la escrituración, por ejemplo, proyección. Muy bien. Sí. Muy bien, entonces aquí estamos entonces con el pastor Pedro Orellana, pastor de la iglesia Jerusalén aquí en San Marcos, Ocotepeque. Nos ha contado acerca de su experiencia, su trayectoria, sus inicios, pues las estrategias que ha utilizado él para capacitar sus líderes, también acerca de un mensaje importante acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestro testimonio aquí en la zona. Tomando ese tema, ¿usted cree que San Marcos también se ha dado mucho a la libertad de darle cabida a libertinaje? Lo vamos a llamar libertinaje, o sea que todo el mundo hace lo que quiere hacer algún tipo de acto inmoral y lo hacen. Entonces, ¿cree que también hay culpa también de que las personas o dentro del mismo lugar de San Marcos, esa libertad que hay para el municipio, ¿verdad? Para Sí. la ciudad de San Marcos, también ha afectado mucho a los cristianos? Sí, ha afectado en gran manera, que la libertad se ha convertido en un libertinaje, como usted ya lo dijo, pero ha habido un alto grado de culpabilidad, incluso con el perdón de algunos líderes, pero ha sucedido aquí en San Marcos, como, ¿usted es casado? No. No, bueno, entonces voy a ponerme a mí como ejemplo. Si yo regaño a mi hijo y viene mi esposa y lo protege, lo defiende, lo recoge de ser posible para que no lo castigue. Aquí en San Marcos ha sucedido eso. Si hay cristianos que en la iglesia que estoy pastoreando no les parece alguna corrección de repente en la iglesia, buscan otra y viene esa iglesia, la otra donde llega ese miembro, de ser posible, lo recogen sin importar nada, no le pregunten usted por qué viene de allá, por qué se salió. Lo ponen ya en altos cargos de ser posible, a tal grado que el líder de esa congregación
se convierte como en un pescador en peceras ajenas. Y eso ha afectado. La proliferación, por ejemplo, de diferentes ministerios mal educados, miembros de iglesias mal educados que aún conquistan miembros de otras congregaciones, que le digan si usted está pasando problemas en su congregación, si usted no congenia con su pastor o con tales líderes de la iglesia, véngase para acá, aquí todo es amor. Sí, aquí se da de todo. Mire, a mí me llegó una vez una persona que vino de fuera de San Marcos, por ejemplo. Después de observarlo, le dimos oportunidad de un liderazgo, pero luego él dijo no. Y con estas palabras dijo, yo voy a trabajar propio mejor. Wow, de verdad. Se salió de la iglesia. Entonces terminó por allá y creo que había terminado en la nada. Entonces esa cuestión de recoger personas que ya va por la primera iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, y en ninguna se ubica, si ese pastor o esa congregación no le pregunta por qué se salió de esa congregación, va a tener problemas. Y eso ha afectado también tremendamente. Increíble. Ha afectado. Entonces, a tal grado que se ha convertido en un libertinaje. Y no se puede hacer eso. Nos puede pasar de repente las de los políticos. Que el político, si no le gusta el partido al que pertenece, se pasa a otro. Y sí, es feo mencionarlo, Sí, o sea, relacionarlo, compararlo, ¿verdad? Correcto. Pero así es. Así es, sucede. exacto. Pero bueno, Así sucede. la verdad es que cada quien es libre también para pensar. Correcto. Sí. Para terminar, ¿cuál sería ese 1 o 2 tips? ¿Y por qué se lo voy a pedir? Porque sé que usted en su corazón, y lo puedo percibir también en esta parte, porque no tiene ningún tipo de problema a responder a mis preguntas. ¿Cuál sería esa estrategia o esos tips que usted ha utilizado o esas formas que han sido su fuerte para siempre estar motivado para el servicio, el Señor, trabajar como pastor, para siempre estar motivado a restaurar personas también que vienen, que se caen, luego se levantan y pasan en ese jueguecito a estar así? Pero ¿cuál sería la palabra que usted le daría a esos pastores que de repente no tienen muchos miembros en sus iglesias? Ya escuchamos Sí. acerca de que es necesario, ¿verdad?, aprovechar las capacidades de las personas que están ahí, delegar y ver, ¿verdad?, esas características que usted mencionaba acerca de la humildad, gente fiel, gente que persevera en la obra. Pero ¿cuál sería esa palabra de aliento, de motivación para ese pastor que de repente tiene 5 o 10 miembros dentro de una iglesia y tiene años de estar pastoreando, o estuvo en una posición alta y luego estuvo abajo? Pero ¿cuál sería esa forma que usted le daría a pastores y a líderes también para que puedan crecer numéricamente dentro de sus iglesias? Bueno, número uno, si es algún pastor, porque como dentro del pastorado, el gremio pastoral, hay una gran cantidad de pastores en diferentes formas, lo que le diría es que empiece a estudiar, que estudie, busque un instituto bíblico, capacítese, prepárese. De la medida que se prepara, va a preparar a los miembros. Y la otra es, procure ser estable en esa congregación, procure hacerlo. La estabilidad es importante. Y la otra es, no tenga desconfianza. Confíe en su iglesia, confíe en el miembro, prepárelo, que hay que prepararlo. Entonces, mire, que usted enseña lo correcto. Entiendo eso, aunque no me gusten, que me caiga mal, pero sé que me está instruyendo en lo correcto. Entonces, Hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Importante también, pastor, de que los pastores, los miembros de la iglesia,
aparte de que lo vean como pastor, es importante también que lo vean como amigo. Perfecto. ¿Sí? Mire, no ser parcial. Ame a todos los creyentes, no haga favoritismo para nadie, porque el problema es que también a la iglesia le puede llegar a usted personas un poco dominantes, a veces que porque tienen dinero o son súper profesionales, a veces quieren dominar. Y eso tiene que controlarlo también el pastor. Entonces tiene que ser imparcial en eso. Hubo otra cosa que me decía ahí también usted, ahorita. Acerca de que lo vean como amigo. Que lo vean como amigo. Sí, no tanto, sino que, ¿cómo le quiero decir? Tal vez no una amistad como el dicho popular de uña y carne. Ajá, ok. Porque si establece una amistad de uña y carne, como decimos, Hay problema. va a tener problemas tarde o temprano. Sí. Lo van a hacer llorar y va a sufrir. Sí, si le cuenta La pérdida de todo, una amistad lo esa. puede desnudar y Exacto. desnudar toda su Sí. intimidad Entonces, prácticamente, ¿verdad? Exacto. Entonces, que ame a esa persona como oveja, como pastor, y que esté con él en las buenas y en las malas. Así es. Sí, correcto. Sí. Entonces, aquí estamos, entonces ya terminando. Ya estamos a 3 minutitos para terminar. Pues ahí está, pastor. El líder es importante, entonces, tener una buena relación como hermanos, mostrarse como realmente somos. También capacitarnos, a buscar un centro de capacitación bíblico. También es muy importante pues tener esa relación de que nos ven como amigos, tal vez no también tan confiable, pero le hacía esta pregunta porque hay gente que los pastores dicen, no le digamos al pastor porque me va a regañar, Sí. o a saber qué va a pensar de mí si le cuento que cometí o hice esto. Entonces por eso le mencionaba, es importante que el pastor se muestre quién es y que se muestre como un amigo a escuchar y ayudar. Es que el pastor tiene que aprender a conocer sus ovejas. Mire, yo tengo varios creyentes en la iglesia que yo puedo bromear con ellos en mi tiempo. Y hay algunos que hasta el nombre les he cambiado. De veras. Se los cambio, a algunos les he puesto apodos, pero no ofensivos. Pero dependiendo de sus características, yo les pongo apodo. Igual que a mis 4 hijos, a los 4 los tengo con apodo y los menciono así. Sí. Son profesionales universitarios Qué bueno. y siempre. Entonces, hay miembros con quien yo tengo confianza que también les cambio nombre, pero otros que definitivamente que no, ¿verdad? Ya tienen el Hay, apodo. hay ya. que conocer, el pastor tiene que conocer a su... Ok. No es falta de respeto. Sí, no, yo entiendo. Jesús le cambió el nombre a Pedro, por ejemplo. Eso le iba a decir, correcto. Dios les ponía sobrenombre. Jesús le ponía sobrenombre. Y esa era parte de la confianza que tenía, hombre. Perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a terminar entonces, pero... Permítame, hermano, solamente un saludo a la hermana Elizabeth Espinosa que está escuchando, que por cierto, hija de mi pastor, hermano Teodoro Gómez, Ok. nos está saludando y está viendo ahí. A partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Así hemos quedado, Sí, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche, usted va a poder escuchar la retransmisión de las reuniones de culto en vivo del pastor Pedro Orellana en la iglesia de Jerusalén, que se reúne los días domingos, ¿verdad? los domingos a las 4 de la tarde. Muy bien, ahí está la invitación. Usted que nos está escuchando, personas que nos escuchan aquí en el casco urbano de San Marcos, la iglesia de Jerusalén tiene sus días de reuniones. ¿Qué días lo tienen, pastor? Nosotros tenemos abierto durante esta pandemia los sábados a las 7 de la noche, Ok. los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Muy bien, ahí están martes a 7 de la noche, sábado 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde. Usted puede visitar la iglesia del pastor Pedro Orellana. Vaya a escuchar palabra de Dios. Vamos a cambiar también nuestra actitud, nuestra forma de pensar y vamos a crecer también como ellos. Y usted va a poder escuchar la retransmisión a través de la frecuencia 101.1 Radio Oasis, la retransmisión de audio por la frecuencia del culto general del pastor Pedro Orellana ahí juntamente con nosotros trabajando en una visión para llevar una palabra a usted también, todo con el fin, le voy a decir todo con el fin, ¿sabe de qué? De que en aquel día Sí, no nos vaya a decir Dios, hey, te di estas herramientas y no las aprovechaste. exacto. Entonces, esa es la intención de que podamos llevar un mensaje a todas las formas posibles que tenemos. Mire, tenemos
plataformas, tenemos app, tenemos frecuencia, tenemos internet, Facebook, Instagram, tantas No hay formas de dar un excusa. mensaje. No hay excusa y no hay excusa de nosotros decir que no lo pusimos, que nos lo dio y no lo pusimos a trabajar, y no hay excusa aquel que diga no escucha tu palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, ya para despedir, agradezco profundamente su visita acá a nuestra cabina de radio. Espero poder tenerlo nuevamente, pastor. Cualquier cosa, estamos para servirle. Cualquier palabra que usted quiera dar también, un espacio de venir a predicar la palabra de Dios, las puertas de la radio están totalmente Está abiertas. bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. pastor. Hasta luego. Muchas gracias. Amén. Entonces terminamos con esta transmisión. Gracias a usted por haber estado en sintonía. Pues ahí el móvil se nos descargó. Yo sé que mucha gente nos escuchó, pero igual ahí vamos a habilitarlo nuevamente para que usted pues pueda decir qué tal pasó, qué palabra recibió, y pues ahí vamos a estar dándole sorpresa la próxima vez. Quiero decirle que el próximo sábado vamos a tener a alguien también aquí totalmente en vivo, una jovencita por allí que le gusta el canto, a la adoración a Dios, así que no se lo puede perder. Vamos a estar totalmente en vivo. Muchas gracias, que Dios lo bendiga muchísimo. Así que pueblo de Cristo, pueblo de Dios, adelante con esos ánimos. No nos echemos para atrás, sino que siempre sigamos para adelante. Que Dios lo bendiga. Mil gracias. Fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Impossible.